Muy buenas tardes a todos, un verdadero gusto saludarles. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como ustedes saben, pues estamos dando continuidad al tema del llamado constitucionalismo, ¿verdad? Dentro de ese tema llamado constitucionalismo, hemos venido haciendo dos actividades. La primera eminentemente didáctica por parte mía, centralizada en el asunto de haber impartido la sesión anterior, en el cual pues empezamos a ver lo que era el constitucionalismo y la primera forma de constitucionalismo que conocemos. Dentro de esa primera forma de constitucionalismo que conocemos, empezamos a analizar el llamado constitucionalismo liberal. Y en la sesión pasada, yo tuve siempre siempre yo esa práctica muy común, que siempre la llevo a cabo cuando estamos en clase, de desarrollar el tema viendo el video de la Revolución Francesa, que a mí me parece el punto medular, el punto más claro para poder entender lo que pasó en el llamado constitucionalismo liberal. Pues bueno, ahora vamos a continuar. Hoy no hacemos el repaso, porque lo hicimos la clase pasada, es muy poco lo que podemos ver de ahí. Bueno, tal vez solo hay dos temas que me han estado preguntando. El primero de ellos es la publicación de notas. Bueno, yo di tiempo hasta donde pude en el asunto de que en la coordinación a mí me permitan el hecho de estar agregando las notas. No sé quién tiene abierto su micrófono, por favor que lo pague. Creo que es Stephanie Morales que lo tiene ahí. Es tan amable Stephanie de... Y en ese sentido también, pues yo las notas se las voy a compartir el día de hoy. Terminando la clase se las voy a mandar a ustedes para que ya se corran los plazos para quienes tengan dudas, quieran presentar una revisión de examen, etcétera. Yo sé que ahora ustedes obtienen la nota inmediata, pero también entiendan que es eh, el reglamento de la universidad y de la facultad establece ciertos procedimientos que hay que cumplir determinados formalismos y para el efecto es necesario que podamos ver o considerar si, por ejemplo, yo me equivoqué en teclear alguna nota, etcétera, ¿verdad? Que yo me pude haber equivocado, o los que tenían la duda de la respuesta de los controles. Miren, yo traté la forma de poner casi que todas las variables posibles en esa respuesta, que creo que a todos les dio problema. Pero por alguna razón algunos ponían control con tilde, eh, otros ponían separada la palabra, que era intraórganos. Algunos pusieron, que esas sí se las puse mala, por ejemplo, a quien puso órganos intraórganos, o sea, eso no existe, ¿verdad? Eso no, no existe ni en clase ni en lo que hemos visto. Entonces, pues a todos esos se las tuve que dejar como mala y tuve que agarrar todos los exámenes de forma individual, a revisar que habían contestado en esa respuesta. Entonces, yo se las voy a mandar y no sé, cuando a mí me permitan y ya tenga yo habilitado el mandar las notas o subir las notas a la plataforma oficial, lo voy a hacer de una forma oficial. Ya todos los exámenes ya están, ya no hay más extemporáneos, los extemporáneos ya fueron. Así es de que ya no hay excusa para que yo les publique las notas a ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hoy. Lick, su micrófono está apagado. Lick no se escucha. Licenciado, tiene su micro apagado. Lick tiene el micrófono apagado. Lick, el micro. No lo escuchamos, licenciado.
Hace como un minuto que se quedó sin audio, licenciado, no se le escucha Ya nada. tranquilos, no es necesario que todos digan lo mismo. Sí, porque no nos escucha. Perdón, Es tenemos importantísimo la ahí, clase perdón, para ya el apagado el desarrollo micrófono, me da personal, cuenta por que eso para es de que que alguien decimos, más creo que apaga el mío, que alguien más tiene encendido su micrófono. Permítame un segundo, creo que es María Tajín que tiene encendido su micrófono y por apagarle apaga el mío. Permítanme. Disculpen. Muchas gracias. Bueno, como les decía, ustedes recordarán el constitucionalismo liberal, el constitucionalismo como tal, surge como una forma de venir a frenar ese poder máximo que tenía el monarca. Viene como una manera de venir a romper con ese esquema social donde habían jerarquías, donde en el primer lugar de la jerarquía estaba la monarquía, luego el clero, y por último venía un tercer grupo social, que era el que ostentaba poder económico y que también ostentaba algún tipo o grado de conocimientos educativos, algún grado académico, etc. Y este tema, al final de cuentas, o este inconveniente, surge a raíz de esas desigualdades, pero el problema es que surgió un constitucionalismo que es el que se le conoce como el constitucionalismo liberal. Pero este constitucionalismo liberal, en lugar de conseguir esa tan añorada igualdad, de conseguir esa tan añorada equiparación dentro del estatuto social del individuo, pues lo que vino a hacer fue no precisamente a cumplir para lo que se fue postulado, sino que por el contrario, lo que vino a hacer fue a cambiar el panorama, pero no solamente para todos, lo cambió solo para un grupo, y lo cambió solo para un grupo que es el que al final de cuentas recoge, absorbe todos los beneficios que en algún momento tenía la monarquía, y que ahora quien va a tener estos privilegios, quien va a gozar de este beneficio, ya no es la monarquía, sino que quien lo tendrá es el tercer estado social. Ahora, ¿cuáles fueron esos puntos débiles de este constitucionalismo liberal? Miren, el primero de ellos es que evidentemente existía una falta de positividad. ¿Por qué? Porque solamente se le aplicaba a un grupo social el contenido de la Constitución. Solamente un grupo era el que resultaba beneficiado. Es que por alguna razón el tema del internet me está dando un poquito de problema. Les pido una disculpa. Ok. Como les decía, solamente se aplicaba para un grupo el contenido de la Constitución. Solamente se buscaba el beneficio de ese tercer grupo social, ¿verdad? Únicamente se tenía esa directriz de que, por ejemplo, la burguesía lo que iba a hacer era impedir que los derechos o que todos los derechos y garantías contenidos en esas constituciones se le aplicaran al cuarto estado social, que ya sabemos prácticamente no existía, pero que eran los trabajadores. Y también esto lo que venía a provocar era a legitimar la llamada injusticia social. O sea, más allá de que existiera un concepto de justicia social, lo que venía a hacer es que ahora la injusticia social venía a darse, pero de una forma constitucional. O sea, íbamos a tener nosotros una constitución. Teníamos una constitución en la cual
las injusticias dentro de la sociedad que existían previo al constitucionalismo liberal, pero también las mismas injusticias ahora estaban, pero legitimadas por una constitución. O sea, realmente una situación bastante paradójica, porque si ustedes se dan cuenta cuando se habla de la legitimación de la injusticia social, yo les pongo ahí algunos ejemplos, por ejemplo, la riqueza. Ustedes recordarán que la monarquía y el clero apenas representaban el 3% de la sociedad y ellos concentraban el poder. Pero ahora, en la llamada época del constitucionalismo liberal, esta riqueza vuelve a caer solo en un pequeño grupo otra vez. Y este pequeño grupo no le interesaba ni buscaba de que el cuarto estado social, o sea, el trabajador, pudiera acceder a medios de conocimiento, que adquiriera temas de educación, que accediera tan siquiera a temas educativos. Las condiciones del trabajador, miren, esta es una época, no sé si ustedes alguna vez han leído un poco, pero estamos hablando de la época de cuando surgen los tiburones, llamados tiburones en Estados Unidos, económicos, cuando surge un Vanderbilt, un Rockefeller, tantos que surgen en este momento, que al final de cuentas llegan a ser o llegan a desarrollar la riqueza de tal manera, y no solamente desarrollar la riqueza de tal manera, sino que se expanden más allá. Pero fíjense que esto estaba porque al trabajador le daban condiciones de trabajo deplorables. El trabajador era prácticamente una especie de mano de obra, pero que era parte de la empresa sin llegar a tener derechos o consideraciones. Y cuando hablamos de derechos y consideraciones, cosas tan básicas como una jornada de trabajo a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, quienes trabajan en relación de dependencia, así como ustedes que tienen una jornada de trabajo, la jornada diurna de 8 horas, una jornada nocturna de 6 horas, una jornada mixta de 7 horas. Eso no existía en el constitucionalismo liberal. Fíjense que en el constitucionalismo liberal surgen las llamadas jornadas de sol a sol. ¿Y saben por qué se llamaban jornadas de sol a sol? Porque tanto en Europa como en algunas partes o regiones de Estados Unidos, amanecía muy temprano, o sea, el sol salía muy temprano y se ponía bastante tarde. Entonces, la jornada era desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Y la pregunta es, ¿y por qué? Sencillo, porque había que aprovechar esta iluminación natural, esta iluminación gratuita que recibíamos para poder estar alumbrando y no tener que utilizar otro medio para poder llevar a tener la iluminación en un cuarto, en un lugar que se estuviera trabajando. Otro de los puntos débiles del constitucionalismo liberal lo fue que era muy poca o nula la intervención que podía llevar a cabo el Estado en la llamada propiedad privada. ¿Por qué? Porque como la misma Constitución no le daba al Estado la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de mecanismo de control, porque prácticamente el Estado no tenía ningún tipo de responsabilidad para con el que no tenía propiedad privada, sino que por el contrario, era un Estado protector de la propiedad privada, imagínense, se limitaba pues prácticamente solamente a resguardar al individuo que tenía propiedad privada, pero por una sencilla razón, porque la propiedad privada era considerada el mayor valor, el baluarte, la forma más básica en la cual se iba a fundamentar el poder de la clase económica. A la clase económica que alcanzó el poder a través de otorgar constituciones, no crean ustedes que lo hizo y ustedes se dieron cuenta, ustedes lo pudieron revisar en lo que vimos, en el video también, lo que vimos en clase y lo que vimos en el video, pues de que prácticamente la clase económica tenía esas posibilidades, ¿verdad?
que tendría ese tipo de chances de alcanzar el poder, o por ejemplo alguien que no tuviera conocimientos básicos de ningún tipo de tema, pues tampoco. Aún así estuviera caído en desgracia, pues la persona no tenía medios de poder acceder al poder si no fuera por el medio económico o por el medio de haber pertenecido a una clase social que había tenido algún momento acceso a la educación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, esto empieza a generar nuevamente revoluciones. Empiezan a surgir nuevamente revoluciones a nivel social, porque ese cuarto estado, ese estado olvidado social que le llamamos nosotros al trabajador, al obrero, al proletariado, pues resulta que este grupo de individuos de alguna forma llega a tener el problema de que se da cuenta de que los cambios que se han alcanzado a través de resoluciones previas a él no le han alcanzado. A él no le han llegado el momento de poder disfrutar de lo que se pudo haber llegado a tener como una forma de alcance. O, no sé, se me ocurre a mí las formas en las cuales como individuos queríamos vivir, pero realmente no pasamos más que de estar dentro de una situación en la cual no se me reconocían derechos y solamente un grupo salía beneficiado, a que sí, ahora tenemos derechos de alguna forma, pero que el único grupo que los disfruta es el que está hasta arriba otra vez. Entonces nos volvemos a topar con el mismo problema, ¿verdad? Regresamos al mismo inconveniente, regresamos a la misma situación a través de la cual no hemos alcanzado ningún tipo de beneficio. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Como les digo, surgen nuevamente las llamadas revoluciones, estas llamadas revoluciones. Pareciera increíble que donde se empiezan a dar de donde se llegan a dar son acá en el continente americano. Y fíjense que la primera de estas revoluciones sociales en las cuales ya el verdadero grupo social, como lo es el cuarto estado, el trabajador, el obrero, es en 1910 con la llamada Revolución Mexicana. Y cuando hablamos de esa llamada Revolución Mexicana, fíjense que esa es en 1910, pero la Constitución la llegan a promulgar o logran promulgarla hasta 1917. Como les reitero, es un tema bien interesante cuando se hace el análisis. Pareciera muchas veces que no tenemos el mecanismo de poder decir que Latinoamérica ha sido pionera en algo, y por el contrario, es la primera revolución que incluye ciertos elementos que vamos a ver en un momento, que ya los vamos a ver, como lo son en la Constitución de Querétaro de 1917. Y en Europa, fíjense ustedes que en Europa pasa algo muy parecido a lo que sucedió con la Revolución Francesa, con el Imperio Ruso. Cuando hablamos nosotros del Imperio Ruso, resulta que Rusia seguía siendo una monarquía para 1917 con la revolución bolchevique, la revolución de los soviets, como se le conoce, pero se da de una forma muy similar a lo que pasa en Rusia, pero de lo que pasa en Rusia a lo que pasó en Francia. Es una situación por más igual de lo que pasó. La gente se cansa de ver a un monarca. La gente dice, no podemos seguir gobernados por un rey. En ese caso, pues en Rusia no tenían rey, era el zar, pero lo mismo que un rey. Y de una forma tajante también lo hacen, de una forma muy sangrienta también lo hacen, que terminan pues quitándole la vida prácticamente a toda la familia real rusa.
y surge la Constitución de 1918. Y también en 1918 se da otra revolución en lo que nosotros conocemos actualmente como Alemania. Se promulga la llamada Constitución de la República de Weimar. Esta Constitución de la República de Weimar no es más que el establecimiento de lo que nosotros conocemos como el segundo rey, ¿verdad? El tercer rey viene después, pero el segundo rey es lo que nosotros conocíamos, y aquí surge una nueva constitución, también con una revolución. El problema realmente surge con ocasión de que durante esto pues, coincide, ¿no?, con la Primera Guerra Mundial. El imperio austrohúngaro desaparece. Se dan varias situaciones sociales a lo interno, de que ya muchos se dan cuenta que no necesitan a la monarquía, no solamente como hicieron los franceses en su momento, sino que acá ya surgen algunas instituciones. ¿Qué motivó o cuáles fueron los fundamentos filosóficos? ¿Cuáles fueron esas garantías o bases ideológicas del constitucionalismo social para que surgiera? Fíjense que aquí les pongo en un catálogo, son muchos más. Yo podría pasarme tal vez un curso completo hablando de constitucionalismo social, porque es un tema muy amplio. Yo trato de restringirlo y limitarlo a 2 clases, y apenas hoy vamos con la primera. Pero fíjense ustedes que si ustedes se pueden analizar, lo primero que se busca y que provoca de que el constitucionalismo social alcance y tenga lo que nosotros conocemos o que se llega a conocer por parte de muchos estados actualmente, el primero es por ya el individuo se merece 2 cosas. Primero, que la libertad sea algo positivo, que no solamente sea algo que esté escrito en una constitución, sino que ya realmente yo ya tenga la verdadera certeza de que en algún momento dado, cuando sea necesario, ¿sí?, yo voy a poder invocar esa libertad. Pero no solamente libertad de andar por la calle, libertad de emisión del pensamiento, libertad de poder, si usted quiere comprar algo, cómprelo. Si usted quiere vivir en cierta área, viva en cierta área. Si usted quiere que sus hijos estudien, pues que estudien. A esa clase de libertad. Pero este va amarrado a también al reconocimiento a la igualdad. Pero no solamente esa conceptualización que muchos tienen, es que todos somos iguales ante la ley. No necesariamente. Y yo lo discutí acá con ustedes en los principios del derecho constitucional. Porque por primera vez buscamos que la igualdad no se limite solamente a decir es que todos somos iguales ante la ley, porque no es así, sino que es a considerar realmente esa igualdad. ¿Será que todos tienen derechos? Sí. ¿Pero todos dan la misma condición? No. Y eso es lo que voy a buscar. Otra de esas es el de la participación política, dignificación de los trabajadores, la propiedad en función social, surge el concepto de dignidad humana, la solidaridad como un deber jurídico, surge el tema de la justicia social, ya empezamos a hablar, imagínense, el tema de justicia social, y también del llamado intervencionismo estatal. Cuando hablamos, como les decía, de ese concepto positivo de libertad, que se pueda alcanzar realmente, propongamos que sea algo real, algo tangible, algo que sí vamos a poder alcanzar para todos, no solamente para un segmento, para un pequeño grupo, sino que sea para todos. En el concepto sustancial que estábamos viendo también de igualdad, aquí lo que tenemos que buscar es que el Estado intervenga para que esas desigualdades extremas, esas desigualdades enormes, las más profundas que existen dentro de la sociedad, no crezcan, ni que tampoco se presenten. O sea, lo que tengo que buscar es, yo como Estado en conjunto, voy a intervenir para que las desigualdades que existen ya no se puedan manifestar o incluso si se manifiestan, crecer. Cuando hablamos del tema de la participación política, aquí se dan ya varios temitas, porque recuérdense que solamente se podía
Solamente podía votar, por ejemplo, el que acreditara patrimonio. Solamente podía, no podía votar, no podía participar el analfabeto, por ejemplo. La mujer no podía emitir ningún tipo de voto, no podía. Y también acá surge el tema de la dignificación de los trabajadores. Y miren, este tema de la dignificación de los trabajadores cobra tanto realce, se vuelve tan importante, específicamente por dos temas. El primero de ellos es que es el mismo grupo de trabajadores el que promueve el constitucionalismo social. Aquí olvídense que es el que tenía el poder económico. Prácticamente aquí quien tenía el poder económico lo empiezan a hacer a un lado. Como ustedes saben, esto no va creciendo de forma pareja. Tampoco es de que podemos decir que cuando implosiona o explosiona, dependiendo de las dos situaciones, puede ser que sea hacia adentro, puede ser que sea hacia afuera. En muchos casos vieron lo que estaba pasando hacia afuera y lo aplicaron hacia adentro. Y esto es lo que hicieron algunos estados, como lo vamos a ver acá, de ir moderando algunas cosas y no irnos a los extremos en otras, como sí pasó. Acá cuando hablamos, por ejemplo, de la propiedad en función social como una función social de la propiedad y como una característica ideológica, como una base ideológica de este nuevo constitucionalismo, lo primero que tenemos que hacer es evitar que el derecho a la propiedad privada sea un derecho exclusivo. No puede existir un derecho exclusivo dentro de una constitución. La propiedad sí debe existir, pero para cubrir, para satisfacer, para llenar esos fines o esas finalidades sociales que tenemos con cada individuo. Fíjense que ese tema también va mucho de la mano con otro que está ahí, que les pongo ahí en la diapositiva, que es el de dignidad humana. Miren ustedes, cuando hablamos del tema de la dignidad humana, a veces muchos dicen, es indigno, es digno, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo es tangible? ¿No es tangible? Y sí lo es. Porque fíjense que el concepto de dignidad humana lo que viene a decir es, usted debe de cubrir las necesidades básicas del individuo. Y cuando usted cubra las necesidades básicas del individuo, él va a poder vivir con dignidad. No se trata de que usted viva en la calle, no se trata de que usted viva un día bajo un techo, otro día bajo un puente, otro día bajo una banca, porque eso no es vivir con dignidad. Eso no es darle dignidad humana al individuo. Fíjense que se da un salto enorme social y pasamos de tener un estado protector de la propiedad a un estado de bienestar, que se le conoce. Ese tema del estado de bienestar, miren, es tan desarrollado por filósofos, más por filósofos del derecho y sociólogos. Es un tema bien desarrollado, el llamado estado de bienestar. Ojalá que a ustedes les apasione el derecho constitucional y se metan también una maestría en derecho constitucional, o un doctorado en constitucional que ya lo hay, constitucional internacional, etcétera. Y van a ver que cuando lleguen aquí se van a recordar un poquito de mí cuando empiecen a estudiar el llamado estado de bienestar. Otro de los temas es el de la solidaridad como un deber jurídico en el cual pues a todos los individuos se le van a respetar que cuenten con derechos y garantías. Pero estos van a tener un tope, estos van a llegar a limitarse en algún punto, pues con los derechos de los demás. Fíjense que aquí hay cosas que me gustan a mí mucho abrir el debate, pero quiero terminar por lo menos esto para que no se me confundan y luego vamos al tema de los principios, que vamos bastante bien con el tiempo. Pero fíjense que dentro de este mismo tema surge otro concepto que van de la mano. Miren, hay tres conceptos que a mí me parecen básicos de los tratadistas de la época, de los políticos de esa época, de los individuos que promueven este tema, porque también se habla de la justicia social. Y la justicia social significa que voy a proteger al menos favorecido. Voy a buscar proteger al más débil, pero lo que voy a hacer es nivelarlo en pro del bien colectivo, en pro del bien común. No ganamos nada como individuos si sabemos
que existe un individuo que es más débil socialmente que los demás. ¿Por qué? Porque probablemente reside en un lugar donde no habían o no existen escuelas, caminos, ningún tema de salud, ni siquiera pensemos en temas de impartir justicia, imagínense, pero eso es lo que surge acá. Entonces, cuando a mí me hablan muchas veces de dignidad humana, de la solidaridad y la justicia social, yo digo, esta debería ser es la política de Estado que nuestra Constitución sigue. Vamos a ver las constituciones que hemos tenido cuando terminemos el tema cuando terminemos el tema del neoconstitucionalismo y analicemos el constitucionalismo guatemalteco, se van a dar unas sorpresas a ustedes. Pero, por ejemplo, para poder llevar a cumplir estos fines, el Estado debe ser interventor en todo momento. Quiero dejar acá solamente un espacio para que alguien me quiera hacer alguna pregunta o resolver alguna duda, antes que pasemos al tema de los principios del constitucionalismo social, porque quiero que tengamos claras dos cosas. Una es esas características, esas bases ideológicas que lo promueven, y otra ya son los principios materializados en las normas constitucionales que surgen a raíz del constitucionalismo social. Entonces sí me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de esto, porque no quiero que lo confundan con los principios, sino que por el contrario quiero que lo llevemos de la mano. Esto que vimos ahorita es como primero, lo que provoca que surja una nueva forma de constitucionalismo, que fue los puntos débiles del constitucionalismo liberal. Y segundo, este constitucionalismo social ya trae impregnado, ya trae dentro de sí, como ya se dio cuenta de los errores que se cometieron, ahora dice, no, yo lo que quiero es cambiarlo, yo lo que quiero es modificarlo, yo lo que quiero es que ahora todo alcance a los demás. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con esto, con lo que hemos visto hasta el momento, y si no, pues continuamos. Ya leímos ahí el mensaje de Ninette Donald, que sí, disculpe, ¿verdad? Sí, me ha tocado quedar clase en el carro, así es que yo entiendo muy bien su pena. Así es que no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Muy bien, bueno, continuamos entonces. No, Lick, está claro. Cuando hablamos de los principios ya plasmados en las normas constitucionales, fíjense ustedes que todo surge creando un nuevo orden económico. Vamos a establecer un orden económico diferente, una forma económicamente nunca antes vista. ¿Por qué? Porque fíjense que se van a recoger por primera vez llamados derechos de tipo social. Son los llamados, esto ustedes lo van a ver en derechos humanos, cuando lleguen el curso de derechos humanos, que lo ven en el otro semestre. Que dicho sea de paso, este curso de Derecho Constitucional es materia fundante de derechos humanos, así es que por favor, pónganle muchas ganas a este, porque mucho de esto ustedes lo van a ver allá. Y en ese nuevo orden económico diferente, miren, cuando surgen los derechos sociales o de segunda generación, nos topamos donde ya van a existir formas de manifestación estatal, como por ejemplo que van a disputarle al capitalismo su hegemonía. Vienen formas de organización social como el socialismo, el comunismo, el corporativismo, que vienen a disputarle al capitalismo esa hegemonía que tenía. Otro de los principios que se ven materializados basándose en las características o bases ideológicas es la función social de la propiedad. Aquí ya en una constitución encontramos de que la propiedad dejará de ser un derecho absoluto y que lo vamos a poder limitar. Ya vimos nosotros que tenemos un derecho de limitación constitucional para el efecto. Por primera vez se da un intervencionismo del Estado en la economía. ¿Qué es lo que va a regular esto? Es la actividad del que tiene el medio económico. Va a regular la actividad del empresario. Pero ¿cómo lo va a hacer? Es que le empieza a poner
normas a favor del trabajador. Ya no solo normas a favor del empresario, sino que ahora también van a ser al favor del trabajador. Otro de los aspectos fundamentales acá es que por primera vez se empiezan a ver nuevos derechos o garantías fundamentales en una constitución. Fíjense que empiezan a darse mucho en algunos lugares, que como lo vamos a ver acá. Por ejemplo, los intereses ya no solamente son del individuo, sino que otra vez regresamos un poquito a invocar el tema de la nación. Regresamos a hablar el tema nación como un concepto que empieza a confundirse un poquito con Estado, y se dice incluso que la nación debe estar por encima del Estado. Surgen, por ejemplo, ya derechos que van a venir en pro de defender la Constitución, ya mecanismos de proteger a la Constitución o el Estado constitucional de derecho. Ya se crea la obligación, imagínense, una obligación de mantener un ejército, un servicio militar. Se crea la obligatoriedad del servicio militar a partir de cierta edad. Y ya se tiene una mayor participación en las decisiones políticas trascendentales. Como por ejemplo, si le vamos a hacer una modificación a la Constitución, si vamos a llevar a cabo algún tipo de reforma, si vamos a crear algún tipo de condición nueva, pues entonces lo vamos a hacer desde esta perspectiva. Otro de los principios es el de la prevalencia del interés general sobre el particular. Y eso ustedes al día de hoy creo que lo tienen claro, no es muy difícil de entender, es algo que se ha venido desarrollando muchas veces. Y que, por ejemplo, acá, ¿esto qué significa? Que el individuo, desde lo particular, como uno, pues deja de ser el interés como tal. No nos enfoquemos tanto en el individuo, enfoquémonos mejor en el colectivo, enfoquémonos en la colectividad. Si para beneficiar a uno yo voy a perjudicar a 100, entonces no tiene cabida en una norma constitucional. Acá surge, por ejemplo, la protección del derecho del trabajo, que los trabajadores tienen mucha inclusión, mucha participación. Por ejemplo, aquí ya empezamos a reconocer el derecho a la huelga, ¿sí? El derecho a formar un sindicato. Ya empezamos a emitir medidas que van a proteger el salario. Una jornada de trabajo que ya va a tener un límite, que no lo voy a poder exceder y que si lo excedo tengo derecho a que se me dé una remuneración adicional. Y aquí viene una que miren, yo siempre la dejo como para de último porque pareciera que muchas veces aún andamos en pañales en este tema, pero lo digo de una forma, no lo digo de una forma peyorativa, sino que lo digo de una forma muy, muy clara. ¿Qué significa esto? Que por primera vez al Estado se le da la obligación constitucionalmente de protegerlo. Yo sé que pareciera un poco paradójico, pero protegerlo en caso de muerte, en caso de enfermedad, de vejez, desempleo, maternidad, y que esto se pueda extender a las familias con hijos. Cuando hablamos en caso de muerte, bueno, que el individuo que trabajó toda su vida haya un beneficiario. Si, por ejemplo, está casado, bueno, que la persona que sobrevive, el supérstite, el cónyuge supérstite, él tenga derecho a una pensión, por ejemplo. A que si el individuo se enfermó, el derecho a que no tenga que pagar un centavo por atención médica, exámenes, medicamentos. Que el día que el individuo diga, bueno, yo ya cumplí con 40 años, yo trabajé 40 años de mi vida, pues yo tengo derecho a descansar. Pero ¿será que si me voy a mi casa me van a seguir pagando? Tengo derecho a una pensión por vejez. Tengo derecho también a que si, por ejemplo, yo me quedo desempleado, a que se me cubra un salario por ese tiempo. Y también a la madre, a la mujer, darle por fin el reconocimiento a que no solamente tiene que estar en casa para tener los hijos y que si trabaja, se le va a proteger ese derecho de una forma constitucional a la madre trabajadora. Fíjense que cuando hablamos de este tema de la seguridad social, muchas personas resultan diciéndome, ¿será que lo tenemos actualmente? ¿Será que actualmente o modernamente podemos hablar de seguridad social constitucionalmente reconocida a nivel Guatemala? Mi respuesta es sí.
Mi respuesta es que sí. Ahora, aquí vienen ahora los temas de discusión, antes que lleguemos a eso, porque también tenemos que decir que el constitucionalismo social ahora ya es víctima de una nueva forma de constitucionalismo, ya es víctima de una crítica, ya es víctima de un escrutinio social, y ya nos dimos cuenta que cuando un constitucionalismo surge es porque hay revoluciones. Entonces, les abro en este momento el micrófono para ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con relación al tema que vimos hoy. Igual ya saben que ustedes lo pueden poner en el chat y si no, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Si está todo claro, creo que no hay mayor cosa. Creo que Rocío Reci nos quiere decir algo por ahí. No sé si está... Sí, licenciado, buena diciendo algo, tarde. pero no lo escucho. Buena tarde, licenciado. No sé si me escucha. Buena tarde, licenciado. No sé si soy yo el que tiene el problema del audio, pero fíjense que no les escucho. Si alguien está hablando, no sé si lo pueden poner en el chat, porque no les escucho en este momento. Buena tarde, licenciado. Dice que los escriban en el chat. Solo una pregunta, ¿le escuchan a Rocío? Porque yo a Rocío no le escucho. Entonces, no sé si soy yo el que tiene algún problema de audio, estoy tratando de ver. Nos, Sí, Lick, sí lo nosotros a ella escuchamos. sí lo escuchamos, Licenciado. Lick. Sí la estamos escuchando. Sí, es conmigo el problemita. Déjenme ver cómo lo resuelvo. Denme un segundo. Que lo escriba mejor. Sí, mejor escríbelo, Rocío, así más rápido. Bueno, ¿me escuchan ahí? Solo me estoy conectando desde otra cuenta. Solo quiero que me confirmen si me escuchan. Sí se escucha, licenciado. Bueno, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, no sé qué está pasando a la cuenta de la cuenta oficial de la... A mi cuenta oficial, no sé qué tiene. Me está dando problemas desde el día... miércoles que di clase de teoría del Estado. Tengo un problemita con ese tema. Bueno, creo que Rocío está preguntando ahí que por qué no he mandado link. Bueno, Rocío, lo que no se ha percatado es que es un único link. O sea, no hay necesidad de estar pidiendo link porque es el mismo, ¿verdad? No ha variado, no ha cambiado.
Pues por eso es que no publico ningún link, ¿verdad? Porque obviamente tenemos el mismo link para todas las clases, entonces pues no sé por qué no se ha percatado usted que es el mismo, ¿verdad? No cambia ninguna letra, ningún símbolo ni nada. Sí, Rocío, que está más pendiente de clase. Bueno, con el tema de las preguntas que están haciendo ahí, logro revisar, y disculpen ahí a los que no les escuché, pero por alguna razón me quedé sin audio en la otra computadora. Lo que dice Milsi, de quedarse sin trabajo y que el seguro lo cubra. Bueno, Milsi, esto es muy básico. Al final de cuentas, por supuesto que nuestra legislación no lo tiene, pero constitucionalmente hay otros estados que sí cuentan con esto. O sea, hay otros estados que sí tienen este tipo de beneficio. Hay otros estados que sí cuentan con este tipo de situaciones a favor del trabajador, de aquella persona que pues no está laborando, que no está trabajando y que se le da el beneficio de incluso tener un salario por desempleo. Imagínense qué ventaja más grande tener un salario porque se quedó sin trabajo. Dentro de las otras preguntas que estoy leyendo por acá, no, yo creo que esa es la única, y por ahí no sé quién más estaba también pidiendo la palabra. Entonces, por favor, si fuera tan amable de indicarme cuál es. Sí, Benjamín, ¿me escucho? Sí, solo para preguntarle, yo también entré un poquito, unos minutos antes de que usted estaba hablando sobre la cuestión de los exámenes. No logré escuchar la explicación que usted dio sobre cómo calificó, solo oí lo último. Bueno. Entonces, y otra cuestión, fíjese que yo no sabía tampoco que era el mismo link que había que usar. Por la misma razón, averiguando dónde y cuándo, también me tardé en entrar, ¿verdad? Sí, bueno, miren, yo el primer día de clases di esa información, ¿verdad? Pues yo no la cambio. Yo les decía que yo iba a utilizar el link oficial de la página de la aplicación oficial de la facultad, que es Google Meet, que yo tengo un usuario institucional por parte de la Universidad de San Carlos, entonces que yo ese iba a utilizar y que si no era necesario cambiar el link, yo no lo cambiaba. O sea, eso lo dije desde el primer día. Pues por eso fue que no lo reiteré y al final de cuentas ustedes tienen grupo de Classroom, tienen grupo de WhatsApp, tienen mi correo electrónico, entonces pues ustedes ahí sí que con un mensajito que me manden al correo o un mensajito que me manden o que manden al Classroom, creo que más de alguien más les va a dar ahí la palabra. Creo que también lo del examen lo digo al final. Roberto y Alejandra García, creo que en ese orden. Vamos con Roberto, tiene que levantar la mano. Entonces, por favor, Roberto, primero con Alejandra. Muy buenas noches, licenciado, gusto de saludarle. Fíjese que lo que pasa es de que una persona, y imagino que los demás compañeros tienen diversos grupos, ¿verdad? Entonces, se nos hace un poco dificultoso revisar o tratar de buscar entre los 200 o 300 mensajes que hay en diferentes grupos para poder encontrar el link, para poder ingresar, ¿verdad? A la izquierda, si puede apagar su micrófono. Labios con labios. Felicitaciones a Sapphire. Ha sido seleccionada por tu pasión y tu aroma a fresa. Sí. Disculpe, Roberto, es que ahí no, alguien habilitó su micrófono. Licenciado, ¿me escucha ahí? Ahora sí lo escucho bien. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, gusto de saludarlo. La verdad de que mire su clase muy amena. Lo que pasa es de que yo creo que tal vez el compañero anterior en lo que se refería era de que póngale, uno pues tiene diferentes grupos en donde uno pues a veces tiene como 200 o 300 mensajes que se reciben en diferentes grupos pues y buscar el link en el momento para poder ingresar a la clase es un poco dificultuoso. Entonces póngale en los catedráticos pues de derecho penal y derecho civil pues
amablemente nos mandan el link antes de poder ingresar a la clase. Nosotros ingresar, ¿verdad? Entonces, ahí sí que no es de que no se tenga la conciencia de que el link existe, sino que, como le digo, ¿verdad? Entre tanto mensaje se pierden los links, ¿va? Tendría uno que armar una carpeta independiente para poder ingresar a cada curso, ¿va? Entonces, usted recuerde que nosotros en etapa nocturna, pues después de nuestra jornada laboral, pues estamos aquí haciendo el esfuerzo por crecer y ser un profesional del derecho, ¿verdad? Entonces, pues solamente pues para que nos manden el link antes del ingreso de cada cátedra, ¿verdad, Lick? Con mucho respeto. Licenciado, buenas noches. Sí, Alejandra. Bueno, con respecto a lo del compañero, el link está en el grupo de Constitucional para que no se pierda y todos los días les recuerda que es el mismo link. Sí, compañera, yo no sé si usted trabajará o no, ¿verdad? Todo el día, pero en realidad uno tiene muchas cosas en la mente y la verdad es que a uno se le van muchas cosas, ¿va? Yo tengo familia y todo y la verdad es que tantas cosas que tengo en la cabeza que a veces no me recuerdo de esas cosas, ¿verdad? Entonces, gracias por recordarme, compañera. Solamente ponerle mensajes destacados. Hombre. Para finalizar ese tema. 1. Yo fui a la jornada de la noche. A mí no me pongan peros de ningún tipo. ¿Sí? Ninguno. Y cuando digo eso, lo digo de forma respetuosa. Yo fui a la jornada de la noche los 10 semestres. Yo iba en camioneta, ¿sí? Yo llegaba a la universidad entre 6 menos cuarto y 6 menos 20. Y salíamos a las 8:30 de la noche, porque antes no era aquello de que a las 8 lo dejaban salir a uno. No, a las 8:30 de la noche uno salía, etc. Entonces, no me digan eso de la jornada de la noche, porque eso sí me molesta. Porque yo soy de la jornada. Entonces, no hagamos de menos a la jornada de la noche por ser de la noche. 1, 2. En el chat de WhatsApp está el link. Solo le dan un clic a su chat y ahí les aparece el link, ¿verdad? Solo es algo tan sencillo como darle clic a un link y si es un teléfono inteligente, los redirige y no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, miren, hijos tienen varios, algunos vienen con sus papás, otros vienen solos. Agradezco mucho su atención y disculpe si le ofendí en ese sentido. Porque yo estoy hablando y yo lo escuché. Uso, por favor, de que somos de la noche, ¿sí? Todos somos de la noche, yo fui de la noche, y que quieren ser abogados, yo me metí a la universidad para ser abogado también, y le cambia la vida a uno esto. Entonces, miren, nos estamos ahogando en el temita del link, que es algo que a mí sí me molesta, porque no es un tema de clase, pues es un tema de que se puede resolver desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, con que ustedes escriban un mensaje o manden un correo electrónico, yo se los resuelvo. Pero no interrumpamos eso del tema de clase, porque realmente eso me desgasta y sí me molesta, no me gusta, porque digo yo, nos desgastamos en temas muy banales, en temas que no vienen al caso, y lo que queremos aquí es avanzar en el tema. Entonces, cerrado el punto del tema del link, está en el chat, tienen Classroom, tienen mi correo. Si tienen en el chat, aparece mi número de teléfono, me pueden mandar un mensaje. Entonces también pongamos un poquito en nuestra parte, porque todo lo hacemos. Imagínense, a mí que me encanta la tecnología, yo soy de la idea de que tenemos que trabajar bien con la tecnología. Y disculpen, compañeros, si me interrumpí la alerta, pero no me gusta que me interrumpan tampoco. Y como les digo también, el tema de que abramos ahorita el micrófono para que hablemos es de los temas de clase, ¿verdad? Ahora, si ustedes no tienen dudas de clase, si no tienen ninguna pregunta del tema, yo diría que les quedó súper claro y de que ya no tenemos ningún asunto más que explicarles y que ustedes pues ya están listos para después de la clase repasar lo que anotaron, empezar a revisar sus diapositivas y en la clase pasada en la clase siguiente, el día de lunes, yo les hago el repasito de 5 o 10 minutos y ya lo tienen claro. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta relacionada, derivada con la clase del día de hoy. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Mire, solo con una pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted sobre las elecciones de magistrados actualmente, o como lo que estamos viviendo? No quiero anticipar opinión, porque eso lo vamos a ver acá, en mecanismos de control y defensa del orden constitucional,
Pero si se refiere a magistrados de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, es un caos generado por una ley ordinaria que vino a quererse meter en temas de constitución. Ahora, si se refiere a magistrados de Corte de Constitucionalidad, la norma constitucional lo establece así, buscando un equilibrio del poder entre órganos que no estén necesariamente incluidos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tenemos el privilegio, imaginen esto, tenemos el privilegio de ser parte de una universidad que pone 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, imagínense. ¿Quién más va a tener ese privilegio de esa forma? ¿Quién más puede llegar a tener esos alcances? Difícilmente una universidad en alguna parte del mundo tiene ese tipo de beneficio o privilegio. O sea, cuando uno se pone a analizar quiénes integran la universidad, por ejemplo, y nos topamos viendo que la universidad se conforma por sus autoridades, profesores y estudiantes. Imagínense nosotros qué responsabilidad tenemos desde que somos estudiantes. Y cuando se habla de eso que les puse hoy ahí, que tal vez por eso me llamaba un poquito la atención, si me iban a preguntar a qué me estaba refiriendo yo con el tema de la democracia representativa y participativa, pues es eso. Fíjense que el decano, el vocal estudiantil, por el que ustedes han, el representante ante el Consejo Superior Universitario estudiantil, tiene el privilegio de votar para que se nombre un magistrado. Entonces, si me piden mi opinión como sancarlista, ojalá que nunca perdamos ese privilegio, ¿verdad? Ojalá que nunca. Dicen que el modelo está agotado, que el modelo está roto, que el modelo se acabó. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo no estoy tan conforme, tan satisfecho con eso, porque... y entonces, ¿de dónde sacamos otro que equilibre el poder? No podemos crear magistraturas de por vida, probablemente, como sí lo tiene la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahí el presidente nombra a sus magistrados y estos son vitalicios. No me quiero imaginar si eso hiciéramos en Guatemala. Entonces, mi opinión, yo estoy más que satisfecho con el sistema que tenemos actualmente. Que a la gente no le guste, esos son otros aspectos, son otros temas, pero... y como abogado que soy, imagínense, como abogado que soy, tengo el privilegio también que mi colegio profesional del que formo parte, que por cierto el día de mañana es el cambio de posesión, y al parecer somos muy contados los que estamos invitados para el día de mañana para el cambio de toma de posesión. Ese colegio, esa junta directiva, esta asamblea, perdón, no junta directiva, la asamblea del colegio es quien pone otros 2 magistrados, imagínense. ¿Qué es lo que, ahí me pregunta Ginny García, los estados que tienen constitución de bienestar social, ¿tienen alguna diferencia de medidas de...? Solo quiero que le cambie algo ahí, Ginny, no es pesos y contrapesos, es frenos y contrapesos, comparado con las constituciones liberales, es decir, cómo evitan que se corrompan las instituciones para regresar a... es que el constitucionalismo social se corrompió también. Ese es el tema. Ha sido corrompido también el constitucionalismo social. Entonces, pasamos de tener una élite económica que se le conocía como burguesía, y por increíble que parezca, nos topamos con una nueva élite económica que surge del cuarto estado y se va para arriba. Y que incluso puede llegar a ser perjudicial al máximo. Y lo vamos a ver en la clase del día lunes. En la clase del día lunes, tal vez la pregunta que me hace Jimmy la voy a poder contestar no tanto de una forma directa, sino que más analizando los tipos de constitucionalismo social, que sí es un tema bien particular, que a mí también le digo, es un tema que me gusta mucho, es un tema que me parece muy interesante para ustedes, y que a ustedes también les tiene que gustar específicamente por 2 cosas. No gustar, no, interesar. Les tiene que interesar por 2 cosas. Primero, porque están viviendo dentro del constitucionalismo social, ya ese constitucionalismo liberal, nosotros como Estado ya no somos parte. Pero existe el otro, uno que viene a tratar de suplir eso que le hizo al constitucionalismo social fracasar. O que nos estamos dando cuenta de lo que dice Jimmy. ¿Cómo le hacemos para evitar que se esté corrompiendo y beneficiar a las élites económicas? Y es que aquí cometemos, como les digo, un pequeño error. Y solo se los voy a lanzar al aire. ¿Ustedes creen que
no tengo nada en contra de él, incluso admiro mucho que sea abogado. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Fidel Castro murió pobre? ¿Ustedes creen que Hugo Chávez y su familia quedaron desprotegidos económicamente cuando ellos eran de una rama, digámoslo así, del llamado constitucionalismo social? Yo se los digo solo en el aire. ¿Será que ellos murieron pobres? ¿Será que esta pobre gente se quedó sin nada? Bueno, lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Les reitero, sus notas en un momento los voy a enviar y en un ratito les estoy mandando también todo lo relativo a las notas, a la clase de hoy y a las notas que tuvimos. Así es que cualquier cosita ahí estamos a la orden y los dejo que tengan un feliz fin de semana y que tengan pues 10 minutos ahí para agarrar fuerzas para continuar con el otro curso. Así es que nos vemos el día lunes. Buenas noches, Lick. Muchas gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias por todo. Es el mejor, Lick. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias por su paciencia.